Bueno, pues como parece que la clase de hoy hoy día 3 de febrero no se ha grabado convenientemente, hemos estado viendo la oración compuesta, pues os voy a hacer una repetición así más rápida de lo que hemos visto hoy, ¿vale? Voy a quitar mi cámara y paso a compartir pantalla. Y repetimos, ¿vale? Bueno, deberíais estar viendo el archivo de los ejercicios de las oraciones compuestas que os he colgado, que también va con las soluciones, que sabéis que tenéis el ejercicio en blanco y luego con las soluciones para poder estudiar por vuestra cuenta. Entonces, básicamente, resumiendo mucho lo que hemos dicho hoy, importante que diferenciemos entre oración compuesta y oración simple. Hemos dicho que una oración compuesta con respecto a una oración simple es la que tiene más de un verbo, ¿vale? Tiene más de un verbo. Dos o más verbos. Hemos trabajado hoy con oraciones de 3 verbos, de 4 verbos, o sea, siempre tiene que tener más de uno. La oración simple la asociamos a un verbo, la oración compuesta siempre tiene más de un verbo. Y entonces hemos estado trabajando con algunos de los ejemplos que teníamos en los ejercicios, ¿verdad? Tenemos aquí un verbo, otro verbo, ¿vale? Y entonces vemos que la tecnología nos hace testigos de la guerra, pero no la evita. La tecnología nos hace testigos de la guerra. Aquí tendríamos claramente una primera oración que va separada por un nexo, que en este caso es pero, y luego otra oración, ¿vale? Digamos que las oraciones compuestas se componen, valga la redundancia, de pequeñas oraciones simples, Si veis aquí pasa exactamente lo mismo, se ve clarísimamente. El nexo aquí sería ahí, el recuerdo reorganiza el pasado, aquí tenemos un verbo, reorganiza, y lo ilumina con luces, aquí tenemos otro verbo. Y aquí clarísimamente vemos que hay una oración hasta aquí y otra oración aquí. El recuerdo reorganiza el pasado, lo ilumina con luces. ¿Qué pasa? ¿Qué conclusión sacamos de esto? Pues que la oración compuesta se compone de pequeñas oraciones simples. A esas pequeñas oraciones simples que componen cada oración compuesta se le llama proposición, lo hemos dicho hoy. ¿Qué es la proposición? Pues es esa pequeña oración simple que forma las oraciones compuestas, ¿vale? De forma que en el análisis que os pedimos para este trimestre, que es muy sencillito, pues tendríais que identificar cuáles son las proposiciones dentro de esa oración compuesta. Hablamos de proposición y es una proposición gramatical. Quiero decir que es un término gramatical que se refiere a esa pequeña oración simple que forma las oraciones compuestas. Porque una proposición, en términos así generales, pues es, ¿quieres ir al cine conmigo? Eso es una proposición, hacemos una proposición a otra persona, pero estamos hablando de proposiciones gramaticales. En sentido gramatical es una oración simple que forma las oraciones compuestas. Las oraciones simples que forman las oraciones compuestas, quedaos con la idea, se llaman proposiciones. ¿Cuántas proposiciones, por lo tanto, tendríamos en estas dos oraciones en las que nos hemos fijado? Pues tendríamos aquí una, ¿verdad? La tecnología nos hace testigos de la guerra y aquí otra, no la evita, ¿vale? El recuerdo reorganiza el pasado, aquí tendríamos una, y lo ilumina con luces, pues aquí tendríamos otra, las proposiciones, ¿vale? Ulises tenía fama de astuto, una proposición, una pequeña oración simple, y Aquiles era temido por su cólera, pues otra proposición, ¿vale? Y entre medias el nexo, ¿de acuerdo? Que es y en este caso, ¿vale? Bien, bueno, pues estuvimos diciendo que una vez que se ha entendido que es una oración compuesta, que es esa oración formada por más de una oración simple, ya que tiene dos o más verbos, y una vez que hemos entendido que una proposición es esa pequeña oración simple que forma las oraciones compuestas, vamos a estudiar qué tipos de oraciones compuestas hay. Y hemos dicho, una de las primeras es la oración yustapuesta, ¿vale? Y que hemos visto también que otra era la oración coordinada. Y también que otra era la oración subordinada, ¿vale? ¿Y en qué se diferencian estos tres tipos de oraciones compuestas? Pues muy fácil. La yustapuesta, hemos dicho que en general, vamos, no siempre, no tiene
nexo o enlace. El nexo es el elemento, la palabra que une una proposición con otra, ¿vale? Siempre es cero ese enlace. Y además va a pasar también con las coordinadas, ¿eh? Son siempre proposiciones que van a tener desde un punto de vista del significado, son independientes en cuanto a su significado, o sea, no dependen la una de la otra, no se necesitan, digamos, ¿no? Entonces pusimos como ejemplo la famosa frase de Julio César: llegué, vi, vencí, ¿verdad? ¿Por qué vemos que esto es una oración yuxtapuesta? Porque tiene tres verbos, tres proposiciones. Aquí estaría la 1. Perdonad que lo he puesto aquí encima. O sea, llegué sería la PSU1, ¿veis? Vi la PSU2 y vencí la PSU3. Podríamos hacer las proposiciones más largas, que solo constan de un verbo. Llegué a casa. Vi a mi hijo. Esto no tiene mucho sentido, pero imaginaos, vencí todos los problemas del día, ¿vale? Pues ya está. Ahí tienes, PSU1 aquí, llegué a casa, vi a mi hijo, vencí todos los problemas del día. Y entre ellas, comas. No hay ninguna palabra que actúe como nexo o enlace, ¿vale? Si vamos aquí a los ejercicios, hemos visto que sí que había alguna yuxtapuesta, ¿vale? Por ejemplo, aquí, ¿verdad? La riqueza no es un mal en sí mismo, el mal radica en su mal uso. Aquí tenemos una yuxtapuesta. No hay enlace, tenemos una proposición aquí, la 1, esta sería la 2, y aquí lo que tenemos es una yuxtapuesta, ¿vale? Aquí está muy claro. Bien, pues luego, el segundo tipo eran las coordinadas, ¿vale? Eran las coordinadas. Voy a borrar lo que voy escribiendo porque si no, esto se me ralentiza mucho. Si hago el esquema muy grande dentro del cuadrado que me permite escribir, se me ralentiza mucho el texto. Entonces lo voy a borrar. Entonces, las coordinadas, pues las coordinadas tenemos distintos tipos, ¿vale? Y se van a diferenciar sobre todo de acuerdo con los nexos que empleemos, ¿vale? De forma que vamos a tener unas coordinadas que las vamos a llamar copulativas, vamos a tener unas coordinadas que las vamos a llamar adversativas, vamos a tener otras que son disyuntivas, vamos a tener también las distributivas y vamos a tener las explicativas, ¿vale? ¿En qué se diferencian? Pues en el nexo que empleamos. En el caso de las copulativas, los nexos van a ser i, e y ni, ¿vale? ¿Por qué se les llama copulativas? Porque van sumando significados, van sumando las proposiciones, se van uniendo, ¿vale? Son del tipo, pues, hoy voy al cine y mañana iré al teatro, ¿vale? Entonces aquí tenemos que son dos proposiciones, hoy voy al cine, PSU1, PSU2 y el i entre medias, ¿vale? Si aquí no existiera esta palabra, mañana, no podríamos decir iré al teatro, tendríamos que decir iré al teatro, entonces el nexo es e. Y si lo dijéramos en sentido negativo, es decir, ni voy al cine porque no tengo tiempo, ni voy al teatro, en ese caso, pues también sería copulativa, pero en el sentido negativo. Ni estudia, ni trabaja, por ejemplo, ¿vale? Ni es un nexo típico de las copulativas, pero en un sentido negativo, ¿de acuerdo? Luego, dentro de las que tenemos en los ejercicios, hay muchísimas que son coordinadas copulativas, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una, el recuerdo reorganiza el pasado y lo ilumina con luces. Pues esta es una coordinada copulativa, por ejemplo, ¿vale? Este también, una coordinada copulativa también, ¿vale? Todas las que llevan i, a ver si vemos alguna más que nos sirva de ejemplo. Por ejemplo, esta, ¿no? Jorge Guillén nació en Valladolid, tal, 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 y murió en Málaga, tal, tal, tal. Y resulta que tiene un i ahí, que es el nexo, luego tenemos que esto también
Lo tenéis en las soluciones, ¿eh? Aquí se trata de que lo entendamos. Esto es una coordenada copulativa, ¿de acuerdo? O sea, muy clara, ¿vale? Bien, no sé si tendríamos alguna en sentido negativo. Más abajo, por ejemplo, aquí, ¿no? Marcaríamos el ni como nexo que se repite, que es correlativo. Marcaríamos la P1 aquí y la P2 aquí. Y marcaríamos que estas dos son coordenadas copulativas también, pero en sentido negativo, ¿vale? Esto está bastante claro. Luego, iríamos con las adversativas. En el caso de las adversativas, los nexos son nexos como, por ejemplo, el pero, no obstante, sin embargo, son nexos que nos ayudan a marcar un matiz adverso, un matiz a veces un poquito negativo, pero no necesariamente, con respecto a lo que una contrariedad, a veces, me gustaría ir al cine, pero no tengo dinero, me gustaría comprarme un coche, querría hacer esto, pero no obstante, sin embargo, o sea, a veces es un matiz con un cierto carácter negativo, una adversidad, o sea, como que la segunda proposición pone ese matiz un poquito negativo de contrariedad a la primera, ¿vale? Entonces, estos son los nexos más o menos que os tendríais que aprender, el pero, sobre todo, el sin embargo, el no obstante, ¿no? Entonces, hemos visto que en los ejercicios sí que teníamos muchas adversativas, por ejemplo, la primera, la tecnología nos hace testigos de la guerra, pero no la evita, coordinada adversativa, ¿vale? Creo que hay alguna más también abajo. Vamos a ver si teníamos algún ejemplo más. ¿Ves? Este es un pequeño paso para el hombre, pero no obstante, sin embargo, añadimos, es un gran salto para la humanidad. Es algo más que eso y lo añadimos. Entonces, esto sería también una coordenada adversativa, pone un matiz a la segunda proposición, pone un matiz a la primera y bueno, está también, el arte es una mentira, no es una mentira, es una mentira, pero nos permite comprender la verdad. Pues está también. Tendríamos aquí una coordinada adversativa también, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto serían las coordenadas adversativas. Muy fáciles, las disyuntivas. Las disyuntivas, a veces hemos escuchado eso de estoy en una disyuntiva, ¿vale? Y cuando estamos en una disyuntiva es que no sabemos qué hacer. O hacemos una cosa o hacemos la otra. Entonces, los nexos de disyuntiva suelen ser o, u, o bien, siempre o estudias o trabajas, o cantas o bailas, tienes que elegir. Las dos cosas no pueden ser. O estudio derecho, o estudio canto, o estudio filosofía, o estudio historia. No pueden ser las dos a la vez, ¿vale? ¿Cuándo empleamos el u? Pues cuando la siguiente palabra empieza por o. O borras este párrafo o omites, no puedes decir, u omites la segunda parte de tu trabajo, yo qué sé, cualquier, ¿vale? El u es cuando la siguiente palabra empieza por o, como nos pasaba con el i, cuando la siguiente palabra empezaba por i, no puedes decir o omites ni iré, ¿no? Entonces, por eso se cambia el o por la u. Entonces, las disyuntivas, pues yo creo que en los ejercicios, creo que tenéis claros ejemplos de disyuntivas. Por ejemplo, vamos a ver dónde hay una disyuntiva, o hablas más alto o no te oigo, marcaríamos que claro, lo necesita repetirse, ¿vale? Entonces, tendríamos aquí la P1, marcaríamos aquí la 2, y esto sería una coordenada disyuntiva, ¿vale? Que también puede ser o bien, pero vamos, generalmente las disyuntivas se reconocen muy bien, porque o hablas más alto o no te oigo, tienes que elegir. O sea, si quieres que te oiga, tienes que hablar más alto, ¿vale? No sé si tenemos alguna más. Elabora un esquema o haz un resumen, pero haz algo. Estuvimos viendo también en la clase de hoy que puede ocurrir que haya más de dos proposiciones. En ese caso tenemos tres verbos, ¿no? Elabora, haz, otra vez aquí. Entonces hay tres proposiciones. Aquí tendríamos una 1, aquí tendríamos haz un resumen la 2 y aquí tendríamos haz algo la 3, ¿verdad? Pues entre la 1 y la 2 tendríamos que son disyuntivas y entre la 2 y la 3, sin embargo, con este pero, adversativas. ¿Cómo haríamos esto? Pues tendríamos que aclararlo de la siguiente manera.
que lo tenéis en las soluciones. Entre P1 y 2 tendríamos que es una coordinada disyuntiva. Y entre la, perdonad aquí, lo coloco bien, y que entre la 2 y la 3, la P sub 2 y la P sub 3, tendríamos una coordinada adversativa, porque son así como se están relacionando con esos nexos. Veis que los tipos de coordenadas los estamos marcando a través de los nexos. Entonces lo colocamos así y ya tenéis el ejercicio resuelto, ¿vale? O sea que cuando hubiera más de una tendríamos que ver cómo se relaciona cada una. Vamos con las distributivas. Aquí no hay que elegir, porque aquí lo que ocurre es que digamos que las acciones se van alternando, se van sucediendo. A veces cantas, a veces bailas. Tan pronto cantas como bailas. Ya cantas, ya bailas. O sea, yo qué sé, va a haber muchos nexos de distributivos. No nos podemos aprender todos, pero más o menos que lo reconozcáis deduciendo, ¿no? Así, por lógica. Entonces, fijaos a ver si tenemos alguna por aquí. Tan pronto llora como ríe. Pues marcaríamos esto como nexo. Tan pronto como, ¿vale? Y esto es una distributiva. Luego pondríamos aquí coordinada distributiva, ¿vale? Esto es una distributiva. Unas veces hace frío, otras hace calor, ¿veis? Unas veces, otras, y también tendríamos aquí que esas acciones se van alternando. Es una coordinada distributiva porque va a hacer calor, pero va a parar y va a hacer frío y va a hacer frío y va a hacer calor otra vez, se van alternando de alguna manera, ¿vale? Así que esto es la coordinada distributiva. Aquí teníamos una muy larga que también ocurría así. Unas veces se pinta, otras se peina, ¿veis? Unas veces, otras, va alternando las acciones, ¿vale? Y aquí tenemos la 1, P sub 1, y aquí tendríamos la P sub 2, y aquí tendríamos la P sub 3, ¿vale? Y estos son coordinadas, clarísima, distributivas, está claro. Pero sin embargo aquí, fijaos, vamos a tener una que no nos ha salido este nexo, es decir, o sea que hace una aclaración con respecto a las anteriores. Cuando hacemos una aclaración con respecto a la anterior, la segunda proposición aclara lo que dice la anterior, tenemos una explicativa, ¿vale? Y en ese caso, estas explicativas, pues el nexo típico pues suele ser es decir, o sea que, o sea, aquí también podríamos haber encontrado un o sea que, o sea que, esto es, o sea, que podría ocurrir un o sea, un esto es, ¿vale? Cuando tenemos que una aclara el sentido, la segunda aclara el sentido de la primera. A ver si encontramos alguna de estas por aquí. A ver si teníamos alguna. Fijaos, no tengo ninguna profesión, es decir, solo soy poeta. La segunda aclara el sentido de la primera, con lo cual aquí tenemos el nexo, aquí tendremos la P sub 1, no tengo ninguna profesión. ¿Cómo? ¿No tienes ninguna profesión? Es decir, solo soy poeta, lo aclara, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos una coordinada explicativa, ¿de acuerdo? Que yo creo que con lo que hemos visto hoy, los que habéis estado en la clase y esta aclaración así rápida, yo creo que ya va a quedar todo muy claro. Luego, esto en cuanto a las yuxtapuestas y las coordinadas. Las yuxtapuestas y las coordinadas tienen en común, voy a borrar porque no me va a dejar sino escribir, tienen en común que son independientes siempre las proposiciones. Cada una va a su bola, no necesitan la una de la otra, ¿vale? Sin embargo, en la subordinación vamos a ver que esto no es así, sino que van a depender una de la otra, ¿de acuerdo? No van a... no son independientes, ¿vale? Cuando hemos visto antes las coordinadas que teníamos, hemos visto que tienen un carácter muy, muy autónomo. Vuelvo para arriba para que me entendáis lo que quiero decir. Ulises tenía fama de astuto. ¿A qué habla de Ulises? Independiente. Sin embargo, y Aquiles era temido por su cola. Independientes totales. Pero fijaos aquí lo que ocurre. Esta es subordinada. Lo cual quiere decir que
no puedes suprimir una sin que quede coja. Está demostrado que fumar produce cáncer. Suprimes la subordinada que empieza desde el que es el nexo, está demostrado y se te queda cojo. Luego esta es la subordinación. Cuando hay una que depende de la otra, no se pueden suprimir porque quedaría cojo el significado, el sentido de la oración compuesta, ¿vale? Entonces, una subordinada, para concretar un poquito más la explicación, a ver si con estos ejemplos lo veis también claro. El concepto de subordinación, de subordinada, es que tenemos una oración, una proposición principal y dentro de ella una proposición secundaria que funciona dentro de esa principal, ¿vale? Que desempeña una función para ella. Entonces, voy a intentar que lo entendáis con estos ejemplos. Yo, por ejemplo, digo, esto lo hemos visto hoy, comimos en este restaurante. ¿Vale? Esta es una oración simple y en este restaurante, si os dais cuenta, ¿dónde comimos? Es el circunstancial del lugar. ¿Dónde comimos? En este restaurante. Pero podemos decir, comimos donde tiene el restaurante Pepe, mi amigo Pepe, ¿vale? ¿Dónde hemos comido? Donde tiene el restaurante Pepe. Aquí, el circunstancial del lugar no es un grupo de palabrillas como aquí en este restaurante. No, aquí ya hay verbo, tiene. O sea que aquí hay una proposición. Esto es una P2. Y la proposición es la que desempeña la función del circunstancial del lugar. Esto es una subordinada, ¿vale? Lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, con un circunstancial de tiempo. Me iré hoy mismo, ¿vale? ¿Cuándo me iré? Hoy mismo. Esto es un circunstancial de tiempo, ¿vale? Lo de decir que hoy mismo, ¿cuándo? Hoy mismo. ¿Cuándo te vas? Hoy mismo, circunstancial de tiempo. O mañana, me da igual, me iré mañana. Pero, sin embargo, si decimos me iré cuando tú llegues del trabajo, aquí ya tenemos toda una oración, es la que está desempeñando la función de circunstancial de tiempo. Entonces, la P2 es la que desempeña esa función de circunstancial de tiempo, ¿vale? En ese caso, aquí se me ha descolocado, en ese caso tenemos una oración compuesta subordinada, ¿vale? Incluso lo podemos hacer con casi todas las funciones, porque casi todas las funciones pueden ser desempeñadas por una proposición subordinada. Podemos decir también, esto, quiero patatas fritas, que tengo hambre, ¿vale? Las quiero. Esto es el complemento directo. Si recordáis de la evaluación pasada de cuando estuvimos viendo la oración simple, ¿vale? Es el complemento directo. Pero también puedo decir, quiero que me acompañes a, yo qué sé, quiero que vengas conmigo a Málaga. ¿Vale? A Málaga. Y esto, que vengas conmigo a Málaga, ya es lo que quiero yo, es eso lo que quiero. Y esto estamos hablando de que no son patatas fritas, dos palabrillas ahí que hacen de complemento directo, no. Que vengas conmigo a Málaga. Esto es la P2, que es el complemento directo. O sea, toda esa oración es la que está desempeñando la función de complemento directo. Y así podríamos hacer con otras funciones, ¿no? Pero, bueno, para verlo un poquito los ejercicios, temo que llueva esta tarde. ¿Veis? Un truco que os he dado hoy es que el nexo que siempre es subordinante. Si suprimes esta subordinada, te queda sin sentido, ¿vale? Luego, esta proposición, si la suprimes, te queda sin sentido. Luego tenemos que son subordinadas. Es una oración compuesta subordinada. El verbo principal sería temo. ¿Y qué temo? Que llueva esta tarde, lo temo. Temo eso. Eso es el complemento directo. Todo esto es el complemento directo de aquí, de temo. Quien vino esta mañana era mi hermano, que equivale a decir Juan, Manolo, Juan era mi hermano. Es como el sujeto de esa oración. Si la suprimes, queda sin sentido, ¿vale? Luego aquí tenemos una subordinada,
también, una subordinada muy clara. Estoy cansado de que llegue siempre tarde. Cárgate esto y te quedas sin oración, ¿vale? Aquí también tenemos una subordinada, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con las que hemos analizado antes. Unas veces se pinta, otras se peina, otras lee cartas del novio, siempre está entretenida. Son autónomas, son independientes a nivel de significado. Sin embargo, aquí en la subordinación eso no se da. Dependen unas de otras, ¿vale? Si vamos a la parte de arriba, teníamos algún ejemplo más. Está demostrado que fumar, ¿veis? Lo quitamos, no tiene sentido. Si quitamos la subordinada de aquí, el diafragma es el músculo, ¡buf! Sí, ¿qué? Te queda sin sentido. Tienes que, reconocemos aquí que hay una subordinación, ¿vale? Aquí hay una subordinada. Entonces, en el examen, las subordinadas os las vamos a pedir pues a nivel sobre todo de reconocimiento, ¿vale? Bueno, pues espero que con estos ejemplillos que hemos repasado en este vídeo explicativo, que yo creo que va a quedar más cortito y así os va a resultar más sencillo volverlo a ver y volver a retomar la explicación, pues que os sirva de ayuda, ¿vale? Bueno, detengo la grabación y ya tenemos aquí la píldora, mini píldora de la clase de las oraciones subordinadas.